Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su programa Nútrete, Recupera tu Salud y Esculpe tu Cuerpo. El día de hoy hablaremos sobre el tratamiento de la obesidad mediante el sistema de equivalentes. Soy el doctor Miguel Vázquez y comenzamos. Soy uno de los 3.500 egresados en 100 años de la Escuela Médico Militar. Tengo un doctorado en ciencias, 2 maestrías en nutrición y dietética, con diplomado en sobrepeso y obesidad, y soy bariatra clínico certificado, entre otros estudios. Los puntos que trataremos en este programa van a ser el concepto de obesidad, qué es un plan de alimentación, a qué se le llama el sistema de equivalentes, los grupos de alimentos, y vamos a dar un ejemplo de cómo se hace un plan de alimentación mediante este sistema, que es un sistema muy bueno que nos permite escoger de los diferentes grupos de alimentos qué comidas poder realizar de acuerdo a nuestros gustos. Entonces es algo que ustedes pueden hacer desde su casa una vez sabiendo cuántas calorías son lo que ocupan. Bien, primero, la obesidad es una enfermedad que es caracterizada por una acumulación anormal o excesiva de grasa, y esta puede ser perjudicial para la salud. Esto es lo que define la OMS. ¿Por qué es importante estudiar la obesidad? Bueno, la obesidad tiene muchas consecuencias, entre ellas dislipidemias, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes mellitus, trastornos del sueño, enfermedades pulmonares, enfermedades del aparato locomotor, cáncer, e incluso aumenta la mortalidad. Ahí en su pantalla pueden ver lo que se clasifica como la dieta típica mexicana, en la que podemos ver que sí se come carne, huevo, frutas, verduras, cereales. Sin embargo, tenemos un alto consumo de refrescos, de bebidas azucaradas, y eso es lo que en algún momento se ha pensado que aumenta la densidad calórica de la dieta típica mexicana. La obesidad tiene un gran impacto en la salud porque una persona que tiene un exceso de peso se sabe que aumenta su riesgo de muerte en aproximadamente el 30% por cada 15 kilos adicionales que tenga de peso. Y aparte, la esperanza de vida de una persona que tiene obesidad disminuye en 8 a 10 años que el resto de la población que no la tiene. El sobrepeso y la obesidad es uno de los más importantes factores de riesgo para desarrollar diabetes mellitus en comparación con las personas que tienen un peso normal. Si una persona tiene un índice de masa entre 25 a 29.9 kilogramos por metro cuadrado, tiene el doble de riesgo de desarrollar diabetes. Con un índice de masa de entre 30 a 34.9 tiene el triple de riesgo, y con un índice de masa de 35 kilogramos por metro cuadrado tiene 6 veces más riesgo de desarrollar diabetes en un futuro. Actualmente en México se ha visto cómo ha aumentado precisamente la prevalencia de obesidad. De hecho, de los estudios que se tienen más recientes, que van desde el 2006 al último que se realizó en el 2018, se ha visto una tendencia entre sobrepeso y obesidad que ha ido a la alza. De hecho, de 69.3% en la última encuesta que hubo de salud y nutrición del 2018, ha aumentado a un 75.2%. Es decir, 7 de cada 10 mexicanos ahora tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, esto hace que la población en su mayoría tenga un índice de masa inadecuado. Y la importancia de esto pues es que se estima que el 90% de los casos de diabetes mellitus tipo 2 están asociados al sobrepeso y a la obesidad. Normalmente se tiene estigmatizado a una persona con sobrepeso y obesidad en que pues es una persona que tiene un carácter disminuido, que tiene que es flojo, que come mucho. Sin embargo, esto es un poco más complejo. De hecho, en un libro que publicamos, podemos ver que encontramos varios factores de riesgo para el desarrollo de la obesidad, y esto hace que favorezca la obesidad en una población específica que nosotros investigamos, y que hace mucho más complejo que solamente falta de voluntad, que coman mucho, que hagan poco ejercicio. Entonces es una enfermedad bastante compleja.
De hecho, hay varias causas o determinantes, algunas son básicas, otras son subyacentes, otras son inmediatas, que nos da un desequilibrio energético que provoca la obesidad y que la obesidad a su vez provoca otras enfermedades y estas enfermedades aumentan el riesgo de morir. Hace algunos días realizamos un programa que se llama Tips para comenzar un estilo de vida saludable. Estos tips sirven en general para todos cuando se quiere hacer un plan de alimentación para una reducción de peso o para prevenir la obesidad. Les recomiendo que lo vean, se encuentra aquí mismo en Expert TV, ahí les ponemos el link en su pantalla, si no es muy fácil buscarlo en su buscador. Bien, ahora el tratamiento mediante el sistema de equivalentes, ¿cómo se realiza? Primero hacemos un diagnóstico del porcentaje de grasa, de la grasa visceral que tienes, de tu porcentaje de músculo, de la edad corporal que por la medición entre tu porcentaje de grasa y porcentaje de músculo aparenta y las necesidades calóricas que tienes. Después entonces se hace un plan nutricional equilibrado. Se pueden recetar medicamentos dependiendo de si son o no necesarios en tu caso. Es muy importante por eso que seas valorado por un experto en el área para que podamos saber si tú en tu caso necesitas algún medicamento o solamente con el plan de alimentación y la actividad física es suficiente. Para eso obviamente también se te pueden mandar estudios de laboratorio dependiendo de tus antecedentes que puedas llegar a tener. Y también se te da un plan de actividad física, esto complementa a tu plan de alimentación. Bien, en cuanto al cálculo de necesidades calóricas, hay muchas fórmulas para poder hacerlo. Una de ellas es esta de Harris Benedict que aparece en sus pantallas, en el cual realizamos el gasto energético que tú te encuentras de manera basal, es decir, lo que tú necesitas en calorías, y a esto le restamos entre 500 y 1000 calorías para que tú puedas tener una pérdida de peso. También esto lo podemos saber de acuerdo a lo que tú comes. Hay un instrumento que se llama recordatorio de 24 horas y con eso podemos ver más o menos cuántas calorías estás ingiriendo por día y a lo que hay que disminuir de una manera equilibrada para poderte dar un tratamiento. Ahora sí, ¿qué es un plan de alimentación? Bueno, un plan de alimentación se refiere a una dieta correcta, sin ninguna modificación en la preparación, a un conjunto de alimentos y platillos que se consumen a diario. Y se utiliza tanto en personas sanas como en enfermas. No es necesario que tengas alguna enfermedad para que se te haga un plan de alimentación. Un plan de alimentación puede ser para mantener tu estado de salud y para prevenir enfermedades también. Bien, ahora el sistema de equivalentes es un método útil para el diseño de planes de alimentación normales y agrupa los alimentos por su contenido de nutrientes. Entonces a esto se le llama un alimento equivalente, que es la porción o la ración que se agrupa en cada uno de estos grupos. Bien, ahora aquí lo que se debe considerar es que cómo están calculados en base al peso neto estos alimentos. Para los alimentos que por lo general se consumen cocidos se considera su peso ya preparado. Es decir, si decimos una ración de pescado, se considera ya si lo haces asado, hervido, horneado. No requiere de comidas especiales ni de formas de preparación diferentes a las que normalmente haces. Entonces, en primera instancia, tenemos el grupo de las frutas. En este grupo, bueno, pues se encuentran las cerezas, las ciruelas. Ustedes pueden ver ahí en su pantalla el chabacano, el zapote, durazno, kiwi, limón, etcétera. Y cada uno de ellos, pues nos dice las raciones que deben tener. Por ejemplo, sí cambia un poquito porque, por ejemplo, para una manzana es una ración, pero por ejemplo las peras es media pieza y así van cambiando de acuerdo a las calorías. Sin embargo, todas estas son intercambiables entre sí, o sea que es decir, si tú quieres mandarinas, por ejemplo, un día no quieres mandarinas y quieres cambiarlo por otra cosa, lo puedes cambiar por cualquiera de los que aparecen en este grupo de las frutas. Puede ser naranja, puede ser papaya, puede ser pera, y entre ellas cuando se te pone una cantidad de fruta, entonces tú puedes escoger de acuerdo a tus gustos.
Por otro lado, las grasas. En las grasas, aquí es importante también considerar que una ración de grasa, por ejemplo, puede ser aceite vegetal, puede ser aguacate, puede ser crema, margarina, e incluso las semillas, como por ejemplo los cacahuates, los pistaches, pero también entran carnes muy grasosas, como por ejemplo el tocino. Todo esto se debe considerar como una ración de grasa. Vamos a ir viendo cada uno de los grupos y al final vamos a ver un ejemplo de cómo se hace un plan de alimentación de un día del sistema de equivalentes, en el cual ustedes van a poder escoger de tal manera que al final del día ustedes escojan lo que más les guste, siempre y cuando no excedan la cantidad de calorías que ustedes deben comer. O si se encuentran en un plan de reducción de peso, entonces tengan menos de las calorías que necesitan para que vayan perdiendo por lo menos medio kilo a 1 kilo por semana. También aquí tenemos el grupo de la carne, huevo, queso. En este grupo se encuentra, por ejemplo, el pescado, se encuentra, por ejemplo, la carne de res, la carne de cerdo, los huevos, que pueden ser huevos completos o pueden ser claras de huevo, los diferentes quesos que dependiendo de el objetivo que tú tengas, por ejemplo, si es de pérdida de peso, pues se preferirán los quesos que no sean grasosos, como por ejemplo el queso Oaxaca, el queso parmesano, ricota, etcétera. También tenemos el grupo de la leche. En el grupo de la leche entra la leche descremada, el yogur light, la leche evaporada, el helado de yogur, entre otros ejemplos. Otro grupo de alimentos es el grupo de las leguminosas. Aquí se encuentran el alberjón, la alubia, el frijol, el garbanzo, haba, lenteja, y una ración es media taza, por ejemplo. También la soya, el tofu, que más o menos la ración es de media taza también. Otro grupo de alimentos son los cereales y tubérculos. Aquí es importante que, por ejemplo, aquí tenemos al arroz, tenemos a la papa, tenemos al maíz, pero también tenemos cosas más elaboradas, como por ejemplo galletas habaneras, galletas marías, inclusive el pan para pambazo, pan blanco, el bolillo, por ejemplo, una ración es medio bolillo, una rebanada de pan. Todo esto entra en el grupo de cereales y tubérculos, y cuando se te indica una ración de estas, puedes escoger de entre ellos y puedes tú combinarlos de acuerdo a tus gustos. Hay un grupo muy importante en este sistema de equivalentes que son los alimentos libres en energía, y aquí pues entran en general las verduras, pero también puede entrar la gelatina, por ejemplo la gelatina light, que son endulzados con edulcorantes no nutritivos, que pueden utilizarse, la salsa de soya, la salsa inglesa, y en general todas las verduras, siempre y cuando no entren en los grupos que ya mencionamos. Por ejemplo, tú podrías considerar que la papa es una verdura, sin embargo la papa está en el grupo de los cereales y tubérculos. También podrías considerar, por ejemplo, que el aguacate es una verdura, sin embargo el aguacate está clasificado dentro del grupo de las grasas, ¿no? Entonces, siempre y cuando no caigan en alguno de los otros grupos, las verduras pueden utilizarse de manera libre. Es decir, y esto es por la poca cantidad de calorías que tienen, que en general nadie se va a comer 1 kilo de verduras como tal, por la poca densidad que tiene de calorías y porque seguramente no es tan agradable, ¿no? Normalmente tendemos sí a comer ciertas cosas que tienen un mejor sabor, entonces por eso se dejan a libre consumo. Muy bien, entonces ahora sí vamos con el ejemplo. Supongamos que tenemos, este es un plan de alimentación de más o menos 2000 calorías. Te recuerdo, para saber cuántas calorías ocupas tú, si es necesario que se te haga el cálculo, es necesario que acudas con un especialista y de esa manera sabremos en tu caso cuántas calorías ocupas, pero vamos a hacer el ejemplo aquí del desayuno. Entonces aquí en su pantalla ustedes pueden ver que marca 3 cereales y tubérculos. Entonces, recordando de los grupos de alimentos, tú puedes regresar el video y ver ahí
cuáles entran en este grupo. Es precisamente para eso que realizamos este video, para que tú puedas tener esta combinación como tú lo consideres y puedas llevar un plan de alimentación saludable y equilibrado. Entonces, en estos 3 cereales, pues tú podrías escoger fácilmente 3 tortillas, o podrías escoger 3 rebanadas de pan integral, o podrías escoger algún otro cereal, ¿no? Maíz, o podrías escoger arroz, etcétera, ¿no? Eso entraría en ese grupo 3 que dice de cereales y tubérculos. También tenemos entonces el grupo de las frutas. En este caso, para esta persona marcaba una fruta, entonces ahí podría escoger manzana o podría escoger media pera, como lo vimos. También tiene una cantidad de verduras. Vamos hacia abajo en la lista. Y ahí pues sabemos que marca un espacio de una, pero como son libres, pues tú puedes comer la cantidad que ocupes para verduras para tu desayuno. También tiene 3 cantidades de carne, huevo, queso. Tú podrías escoger ahí, por ejemplo, 3 huevos, o podrías escoger, si son claras, podrían ser 6 claras de huevo, por decir algo, y lo puedes escoger como tú quieras, ¿no? Leguminosas en el desayuno no marca, porque las leguminosas son proteína, pero también son carbohidratos, entonces es un poquito complejo su clasificación, pero si se dan cuenta, en el plan de todo el día sí aparece en la comida. Entonces en una comida de esta persona podría comer frijoles o lentejas o lo que quisiera, ¿no? También en el desayuno tenemos un grupo de leche y un grupo de grasa, que lo pueden hacer ahí, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo un poco más tangible, ¿no? Supongamos que yo quiero desayunar con esas cantidades que tenemos ahí, quiero desayunar un sándwich, ¿no? Entonces, ahí en la primera parte tenemos los cereales y tubérculos, y son 3. Entonces, podríamos hacernos nuestro sándwich con 2 de ellos y dejar, por ejemplo, la otra ración como de galletas Marías, por ejemplo, que podríamos utilizar con la leche. Ya que tenemos los dos cereales y tubérculos, que son los 2 panes integrales, podríamos decidir que queremos ponerle alguna grasa. Y ustedes lo ven ahí en su pantalla, hasta abajo, se encuentra la grasa, hay una ración. Una ración de grasa, por ejemplo, puede ser una cucharada de mayonesa, entonces podríamos ponerle una cucharada de mayonesa a nuestro sándwich. Después de eso, quisiéramos ponerle la carne, huevo, queso, que si se dan cuenta ahí en el desayuno tenemos 3, entonces podríamos escoger una ración de jamón, por ejemplo, podríamos escoger una ración de queso y alguna otra proteína que quisiéramos, ¿no? Carne, lo que sea. Después de eso, si estamos preparando el sándwich, podríamos ponerle verduras. Entonces ahí tenemos una ración de verduras, podríamos ponerle jitomate, lechuga, cebolla, etcétera, lo que quisiéramos, porque las verduras son libres. Ya después de esto, pues cerramos nuestro sándwich, ya lo tenemos completo. Podríamos ponerle chile, si consumen chile, y con esto cerramos nuestro sándwich. Y aún así todavía nos queda una ración de leche. Podríamos decir, bueno, quiero una taza de leche descremada, y podríamos escoger una fruta, por ejemplo, papaya, ¿no? Media taza de papaya, y con esto estaríamos cumpliendo, si me fueran siguiendo, estaríamos cumpliendo con las cantidades que ocupa esta persona al realizar un desayuno completo, utilizando cada una de las cantidades que vienen ahí. De esa manera pueden hacer su comida, de esa manera pueden hacer su cena, y recuerden que entre cada una de las comidas existen las colaciones, que en este caso son de frutas y verduras, que más o menos, si se dan cuenta, están como en el programa que hicimos de tips para iniciar un estilo de vida saludable, que son con una diferencia de más o menos 3 horas entre una y otra comida. Ok, algo muy importante en todos los sistemas de planes de alimentación, y en este que es el sistema de equivalentes, que no es la excepción, se debe realizar actividad física. Ahora, sí recomendamos que si nunca has hecho actividad física, pues empieces por lo menos caminando y empieces 30 minutos, tendiendo a que antes de aumentar la intensidad, aumentes el tiempo. Entonces podrías empezar con 30 minutos cada 30 minutos diario o 4 veces por semana, y posteriormente aumentarle a 40 minutos, ir aumentando de 10 en 10 y llegar a 1 hora por lo menos.
Cuando ya pase esto, después de eso sí tendrás que calcular tu zona aeróbica, que como lo puedes ver en tu pantalla, la zona aeróbica es entre el 70 al 80% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Y cómo se saca tu frecuencia cardíaca máxima? Bueno, en hombres se hace una resta de 220 menos tu edad en años, y con eso se saca el 100% de tu frecuencia cardíaca máxima, y en mujeres 226 menos tu edad en años. A eso le vas a multiplicar por 0.7 y por 0.8 y tendrás el margen en el cual deberás mantener tu frecuencia cardíaca, que es del 70 al 80%, donde tienes la zona aeróbica, que es la zona de quema de grasa. Pero bueno, si te das cuenta, tuvimos que tener algunos pasos, empezando caminando, ir aumentando el tiempo, al final aumentar la intensidad para mantenernos en esta frecuencia cardíaca que es la que quema grasa. No se puede empezar de inicio tratando de tener esta frecuencia cardíaca, porque seguramente, aparte de que te vas a lesionar, seguramente te vas a cansar y vas a dejar de hacer las cosas, ¿no? Entonces podemos hacerlo gradualmente sin que nos cueste trabajo. Muy bien, ahora, clásica pregunta: ¿cuánto debo perder de peso, ¿no? Aquí es importante que primero sepas que ya lo más importante no es la pérdida de kilos, sino la pérdida de grasa. Entonces, para eso también en las consultas de bariatría, en las consultas de nutrición, se hace una medición del porcentaje de grasa, y este porcentaje de grasa lo podemos traducir a kilos, y eso es lo que buscamos perder. Más o menos la Organización Mundial de la Salud recomienda que se pierda de medio kilogramo a 1 kilogramo por semana. Si tú tienes expectativas demasiado altas, muy seguramente vas a abandonar esta parte porque te vas a desesperar. Entonces es importante saber cuánto podemos esperar para que no te desesperes. Recuerda que no subiste de peso de un día para otro, fue gradual, y de esa misma manera tendrás que perder peso. Si tú utilizas algunos otros medios que no son saludables, seguramente perderás peso, pero no será a consecuencia de la grasa, sino puedes perder masa muscular, puedes perder agua, puedes perder diferentes cosas que no es la grasa y no es lo que buscamos para que sea saludable. Entonces ten cuidado también con eso. Y se ha encontrado que los beneficios en la salud se dan perdiendo solamente entre el 5 al 10% del peso corporal. Entonces, con que pierdas esto, tú ya tendrás mejoría en tu salud. Entonces, vamos poco a poco. Muy bien. Ok, pues si acabas de empezar a vernos, durante este programa hablamos de la obesidad, hablamos de qué es un plan de alimentación, qué es el sistema de equivalentes, cuáles son los grupos de alimentos, podrás verlos detalladamente, y realizamos un ejemplo de un plan de alimentación mediante este sistema de equivalentes que te permite tener un plan de alimentación equilibrado y dependiendo de las calorías que tú necesitas para dependiendo de tu objetivo. Con este sistema de equivalentes no solamente se puede perder peso, se puede estar saludable, y también si requieres tú o estás en un programa de aumento, por ejemplo, de masa muscular, una persona que está haciendo ejercicio y buscando esto, también se puede utilizar este sistema de equivalentes para lograr el aumento de la masa Pues muchas gracias por vernos. Recuerden que soy el doctor Miguel Vázquez, especialista en nutrición y bariatría clínica, entre otras especialidades. Tenemos una lista de difusión del WhatsApp que aparece en su pantalla, y donde pueden pedirnos tips, donde continuamente, si se agregan a esta lista, les mandamos recomendaciones de alimentación saludable, les mandamos diferentes tips para que prevengan ciertas enfermedades y para que se encuentren mejor de salud. Muchas gracias. Recuerden que nos vemos todos los martes a las 5 de la tarde. Hasta luego.